Este momento tan grato con ustedes. Y aquí, bueno. Esperamos solamente que no me haya cambiado el nombre, pues ya no está en perdón. Está en asamblea. Copiano, doctor Copiano. ¿Qué confusión? Mil disculpas. No, tranquilo. 9 de la mañana con 9 minutos. Usted lo que pasa es que nos vio la pelada a los dos. 9 de la mañana con 9 minutos. Vamos. Hoy, a pesar que nos decían que la inversión se iba a limitar, vemos que la construcción no ha parado. Porque veo, por ejemplo, Carlos Julio, en la parte de, bueno, donde voy, en San Borondón, veo por Milagro, veo por Naranjal, y sigue la gente con construcciones de vivienda. Bueno, en sí, lo que yo le puedo aportar con este comentario es que de alguna manera la población ha crecido, ya, casi que aritméticamente. Las ciudades como tal, o digamos Guayaquil, por ejemplo, ya llega un momento en que tiene limitado su área de desarrollo, entonces se van expandiendo por lados laterales. En este caso, la población siempre, o la aspiración de una persona o de un hogar, es tener su casa propia. Claro. Entonces, en función de eso, gente de escasos recursos, con planes habitacionales populares, gente de clase media y gente de clase alta, en lo económico me refiero, van buscando los sectores y van desarrollándose. En efecto, eso no para, porque la población no para de crecer y las necesidades de vivienda no paran. Es algo básico, es una necesidad casi primaria, el tener techo. En todo caso, ese tipo de construcción va de viento en popa. Pero hay otro tipo de construcciones, como las de segunda vivienda, que son las casas vacacionales, por ejemplo, que llaman así, segunda vivienda, porque en el gobierno de Lazo y estuvo totalmente parado. Fue un caos. Y en el gobierno de Daniel Noboa se ha reactivado un poco. Qué bueno. Un poquito, va mejorando el tema. Pero el hecho de que vaya mejorando, sí. No sabía que en el gobierno de Guillermo Lazo se había parado todo. Absolutamente todo. Hay proyectos grandes, como por ejemplo los de Novis, de doña Isabel Noboa, que obviamente, como dicen en la vida hay que ser y parecer ser. En todo caso, la señora Noboa, como tiene una gran infraestructura inmobiliaria, da la percepción de que están que venden, ¿no? Pero normalmente estos tipos de proyectos, cuando empiezan, tienen un punto de equilibrio en el que ellos te prometen construir en la medida en que ya han vendido, me invento, un 60% del proyecto. Entonces, si ese 60% del proyecto puede cumplirse en 2 o 3 años de preventas, o en 4 o en 5, como es un grupo fuerte, puede aguantar. Entonces lo que tú ves realmente, yo hablo básicamente en la costa, ¿no? En la sierra hay otro grupo importante, paralelo, similar al de doña Isabel, que también hacen grandes inversiones y tienen el capital para seguir manteniendo el tema ahí, ¿no? Yo soy cliente he sido cliente de Novi, y a mí primero me pidieron un 5%, después me pidieron que cumpla el 10%, después tenía que poner el 20%. O sea, ¿qué te quiero decir? Que ellos van construyendo de acuerdo a lo que yo voy pagando. Exacto. Por eso es que mucha gente dice... ellos trabajan con la plata de los clientes. Mucha gente dice o percibe, por eso dije hay que ser y parecer ser, percibe que la construcción no para. Sí, en efecto no para, pero va muy lenta. Muy lenta con relación a otros periodos económicos. Y la construcción, que es más importante, bueno, todas son importantes, pero la construcción de vías públicas, de carreteras, de caminos vecinales, esa realmente está totalmente paralizada. No en este periodo, en muchos periodos anteriores, desde el correísmo,
Desde los últimos años del correísmo, desde los últimos periodos de correísmo, digamos 2014, se paralizaron porque ya se veía avecinar, ya se avecinaba la crisis. Ellos ya la sabían, claro, ya la conocían. Los últimos no tenían dinero y pues... Correcto, pero en todo caso, el tema de la construcción es un tema muy interesante, porque en mi concepto, y yo creo que lo compartimos todos, es que es la única manera en que se desarrollan los pueblos, sobre todo en lo que es carreteras, caminos vecinales, porque se conectan las ciudades y hay el intercambio comercial, ¿no? Y ese intercambio en lo comercial genera negocios, trabajo, empresas, producción. Un poco el contexto, ya entrando en el contexto de la invitación, de los impuestos y el impacto en el sector empresarial, lo que te puedo indicar es que, mira, finalmente todo termina pagando el pueblo, los más pobres. Los empresarios, de una u otra manera, trasladamos los costos al pobre. En un país, hablando ahora del nuevo gobierno, con un presupuesto de alrededor de 35 mil millones de dólares, con un déficit o un presupuesto no financiado en su 30-33%, hablemos de 10 mil, 11 mil millones de dólares, ¿qué puedes hacer? No tienes mucho margen de maniobra, tienes que crear impuestos y meterle la mano al bolsillo a los pobres. Trate de ver a la cámara que está al lado suyo, sí. Está saliendo solo de lado. Y meter la mano a los pobres. Bueno, efectivamente hay un presupuesto que requiere más o menos 12 mil millones de dólares para financiar, y casi todo eso que se requiere para financiar es para pagar la deuda. Entonces, una propuesta que hemos venido haciendo hace tiempo es que en lugar de sacrificar a la gente pobre con más impuestos, en vez de sacrificar la inversión pública, que significa carreteras, caminos vecinales, crecimiento, porque sin inversión no hay crecimiento. Justo lo que hablé hace un momento. Claro, por supuesto, en línea con lo que tú dices, y dentro de los sectores que más contribuyen al crecimiento está el sector de la construcción. Eso es lo que hay que apoyar. La inversión pública lamentablemente está muy venida a menos, porque efectivamente, si la tercera parte del presupuesto es solamente para, con una suerte de bicicleta, seguir contratando deuda para pagar deuda, no vas a tener recursos para el crecimiento del país, y los resultados están a la vista, porque según el propio Fondo Monetario Internacional, que está en buenos términos con el Ecuador, la economía ecuatoriana crecerá este año al 0,1%, o sea, nada. Casi nada. Si tomas en cuenta el crecimiento de la población de 1,6% anual, ya tienes 1,5% negativo. Y no están considerados los apagones, que dice el ministro de Energía hoy día que son... Te interrumpa, comparados con Colombia y Perú, ¿cómo estamos? No, pues ellos sí tienen crecimiento. Hasta Venezuela tiene crecimiento 4%. Hasta Venezuela nos gana. 4% tiene Venezuela. Perdón que te interrumpí. No te preocupes. Entonces, una reestructuración de la deuda que dé alivio, como lo hace cualquier persona, Lucho, cuando pierdes el empleo y tienes que pagar tus tarjetas de crédito y no te alcanza la plata, refinancias, ¿no? Y dice, dame más plazo, te puedo dar una cuota que es la tercera parte de la que te daba. Eso hacen los países también. Pero yo no sé por qué no ha habido la entereza de plantear esto, porque yo no estoy de acuerdo con subir los impuestos para pagar la deuda, de ninguna manera. Yo pienso que a veces, yo pienso que a veces es voluntad política y desinterés en el tema de la deuda. No voy a dar nombres, pero es obvio que dentro de mi capacidad mental y dentro de la experiencia que tengo en la vida, el gobierno anterior llegó, nos quitó aproximadamente 1.500 millones de dólares a las empresas y al pueblo, el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Y qué sucedió? Se fue un saco roto y sirvió para pagar
en su gran mayoría parte de la deuda, donde ellos tienen intereses. Claro, porque tienen bono de deuda, las liquidan, el bono sube porque estás cumpliendo la deuda. Entonces es falta de voluntad política. Muchas veces los presidentes tienen jefes, claro, que son los grandes grupos económicos. Por eso yo digo que el mayor culpable de la desgracia, de los apagones, de todo lo que está viviendo el Ecuador, es de Guillermo Lasso. Claro que comenzó con Lenín Moreno, pero Guillermo Lasso fue parte de ese gobierno. Y muchos van a decirme, oye, Correa, bueno, si me permite, pues Correa fue quien comenzó y se dio cuenta de querer hacer las obras para el asunto energético, ¿no? Sí, pues las hidroeléctricas son hidroeléctricas. Pero volviendo al tema que nos afecta, ¿no? Porque yo decía que según el Fondo Monetario creceremos al 0.1, pero y el efecto de los apagones, dice el ministro Luque que eso le cuesta $12 millones por hora al Ecuador. Antes decían 20, ahora decían 12, y según un cálculo que ha hecho la Cámara de Pesquería, leí un comentario de Bruno Leones, el costo son 19. Eso se aproxima. Pero entre 12 y 20 es un montón de plata para perder por hora, cuando se pudo haber utilizado algún préstamo o algún recurso para repotenciar el sector eléctrico, ¿no? Conversamos ayer con John que se habla mucho de que ha habido pues un sabotaje al sector eléctrico, pero el primer sabotaje es que lo dejaste sin un centavo al sector eléctrico, porque toda la plata se fue a pagar la deuda. Mi estimado economista, Carlos Julio Manuel, sí, gracias hermano, yo sé que eres un buen amigo. Mira, Carlos Julio, ahora como me hablas del sector eléctrico y del sabotaje al sector eléctrico, te puedo decir que todo va en función de los sectores o las actividades económicas. Cambiémonos un poquito antes de ir al tema empresarial como tal, pero vamos al sector de seguros. En el sector de seguros, durante años, 3 o 4 familias lo han manejado, que han sido los reyes y los campeones para reasegurar las cosas del Estado. No me lo invento yo, han habido personas presas por eso. Claro. Personalmente tengo un amigo que yo le tengo mucho afecto y que hasta en Miami estuvo preso. Y así, Diego Sánchez creo que se llama el otro, preso. Entonces, sí, entonces ese es un negocio, son como caporales que hay en cada actividad económica y todas fracasan para perjudicar al Ecuador. Y entonces llega un presidente sin la fuerza política adecuada, sin el apoyo no solo de buenos asesores, sino un presidente sin los suficientes asambleístas para ir a cambiar las leyes, no va a pasar absolutamente nada en este país. Ahora, hablemos de las empresas. Obvio que le afecta el incremento de los impuestos a las empresas. En el gobierno de Lasso nos pusieron el 2% por única vez al patrimonio. Si tú no tenías, asumamos que eras una empresa con un patrimonio importante, pero no tenías liquidez, te coactivaban. Tenías que vender. Tenías que vender. En un momento de absoluta recesión. Entonces tengo que pagar. Ok, voy a pagar la contribución, pero tengo que disminuir empleados y genero pobreza. Claro. Y lo peor de todo es que todos los impuestos, que en resumen anualmente serán alrededor de 6.000, 5.000 millones de dólares, o 6.000 millones, en ese orden, no recuerdo exactamente la cifra, pero más o menos anda por ahí, promedio de 5.000, 6.000 millones de dólares, si no un poquito más, se van a un sartén, es como una gota de agua en un sartén hirviendo, porque se va al gasto corriente. La nómina del Estado anda alrededor de 1.000 millones de dólares mensuales.
y el Estado debe tener no menos de 10.000 a 15.000 asesores, de esos que de un solo plumazo les puede dar de baja. Sí. Entonces no hay voluntad política y lo único que hacen es reforma tributaria, suben el IVA, ahora le van a grandes contribuyentes, le van a hacer nos están empezando a hacer la retención del 2, está entre el 2 y el 3%. Quita liquidez. Nos quita liquidez. ¿Cómo podemos ser eficientes así? La verdad que como vamos, yo no le veo salida al país, porque todo va correlacionado. El consumidor, el pueblo, los empresarios que contribuyen al desarrollo del país. Para ser empresario en este país, pues hay que ser genio, y hay que ser mago, y hay que ser recursivo. Malabarista. Más voy a aguantar. Vas a la banca y la banca te presta unas tasas usureras, si es que te prestan, dependiendo de tu actividad. Entonces, realmente, el Ecuador creo que está contaminado hasta el tuétano. Hasta el tuétano. Que te tenía Lucho. Sí, gracias. Disculpa si me explayé mucho. No, estuvo bien, muy bien. Creo que nuestra gente está inteligenciándose de algunas cosas que siempre aquí las pronuncia el doctor Carlos Julio Emanuel con sus invitados. Y tú eres uno de ellos. Ustedes acaban de hablar cosas muy interesantes, pero era exactamente la pregunta, ya la dijiste. Iba a decir, con todo lo que el plebiscito le entregó a Daniel Noboa, donde él puede tener ya mayores herramientas de combate en todas las áreas, estamos hablando en las áreas de seguridad, estamos hablando también en las áreas social, porque si tú controlas la seguridad, desde luego vas a controlar también que las empresas puedan funcionar y vas a poder traer pues inversión extranjera. También tiene las leyes que le fueron aprobadas, no tiene problema porque han sido aprobadas sin necesidad de tener mayoría en la Asamblea Nacional, han sido aprobadas, las tiene ya en sus manos. ¿Cuál es la expectativa que el ingeniero Luis Rojas Vinuesa visualiza sobre en el poco tiempo que le queda de gobernanza a Daniel? Y ya para finalizar, ¿qué es las fincas de la Hacienda Olonche? Bien, te agradezco la pregunta, muy buena pregunta con esto de la consulta popular. La consulta popular es muy necesaria, es la voluntad del pueblo realmente, es el mandante. Perdón que te interrumpa, te hacen una pregunta desde Guayaquil, Damaris Cepeda. ¿Realmente era necesaria una consulta popular cuando el país está pasando por una crisis energética que viene pasando desde el año 2023? Gracias por su pregunta. Muchas gracias, Damaris, por la pregunta. Yo pienso que no era necesaria porque muchas de las preguntas podrían haber sido canalizadas a través de la Asamblea, insisto, con voluntad política. Pero como en este país todo se juega con los cortos tiempos que hay, porque nada es de largo plazo, todos somos inmediatistas, y juega la política siempre por medio, es imposible sacarla. Los intereses que tiene el presidente Noboa de ser reelegido y con su alto índice de popularidad, da para que se lance a una consulta popular y que sus adversarios sientan que él tiene el respaldo popular. Por ende, se hará un poco más suave posiblemente las negociaciones políticas que tengan que hacer, o los acuerdos políticos, que no son malos per se, ni de por sí no son malos, son buenos cuando se hacen sobre la mesa. En todo caso, para Damaris la respuesta es no era necesario, pero ya las circunstancias daban para eso. Y volviendo a tu pregunta, querido John, ojalá no quede en letra muerta, como muchas consultas, porque con este tema de que se viene hablando de un pacto político, de la trilogía de los socialcristianos. Ya se divorciaron. Exacto, pero se casan, se divorcian, y realmente ninguno lo acepta frontalmente,
pero necesariamente el presidente necesita los votos del correísmo y de los socialcristianos y de Construye para implementar lo requerido o lo solicitado por el pueblo en las urnas. Entonces, faltan reglamentos y faltan que pase por la asamblea, si no quedará en letra muerta. Le vuelvo a hacer una pregunta ella mismo, dice, entonces la consulta popular fue el inicio de la campaña de Daniel Noboa hacia el año 2025. Yo diría que sí. Yo diría que sí, y no es el primer presidente que hace eso. Posiblemente si yo fuera el presidente también lo hiciera. Depende de los intereses, él tiene el interés de seguirnos gobernando y esperemos que Dios le dé sabiduría y para manejar el país, la economía y también su temple, porque su carácter es bastante fuerte. Quizás yo esté equivocado, ¿no? Puede ser que esté equivocado. Si yo fuera candidato y estuviera en funciones como está el señor Daniel Noboa, yo haría todo lo contrario. Yo cumpliría todo lo que dije en mi oferta de campaña. Me preocuparía que todos mis talentos, que todo mi trabajo y escogería mi mejor equipo, porque uno siempre escoge los mejores equipos, contrata a los mejores jugadores, escogería mi mejor equipo y pondría todo al servicio de la ciudadanía, porque no tengo necesidad de estar pensando en el año 2025. La gente solita le va a pedir que usted lo sea. Yo me acuerdo que hubo un interenazgo, tú te acordás, Carlos Julio Emanuel, donde estuvo Clemente Yeroy de Bull. Claro, 6 meses. ¿Cuánta gente le pedía que por favor se Todo el mundo le pedía. Todo el mundo, no había nadie que dijéramos no. Tienes razón, John, pero lo que pasa es que yo te dije hace un momento que nosotros somos inmediatistas. Clemente Yeroy Indaburu en su momento no estaba interesado en gobernar. En este país se juegan una cantidad de intereses importantes. Recordemos que el presidente Noboa nace de una familia rica, de alguna manera golpeada por el correísmo. Tenemos el tema de la hacienda La Clementina. Entonces, este joven presidente, digamos que obviamente entró con las circunstancias de una delincuencia peligrosísima, el país pues cayendo en manos de las mafias. Es muy difícil entrar y es muy difícil salir. Yo personalmente veo a Noboa, al presidente Noboa, reeligiéndose por lo menos el próximo periodo y el siguiente. Y vamos a tener Noboa para rato porque es un joven que apenas va a tener 45 años o 46 años cuando ya haya cumplido sus 2 periodos. Es caso parecido al de Salvador. Bueno. Entonces, después de gobernar, le va a venir una resaca terrible porque en el camino va dejando muchos heridos y muchos enemigos. Es por eso es que te digo que a veces uno entra y luego no puede salir. Es muy buena la pregunta, aunque ya nos vamos a ir. Permíteme comentarte nomás algo de Hacienda Lonche, ¿no? Hacienda Lonche es una... Sí, por favor. Déjame contestarle al... Fabricio Andrade de La Troncal dice, al inicio de la campaña electoral, ¿a quién dejaría al mando el señor Noboa? Si la presidencia, si está más claro que Verónica Abad sería su sucesora, en este caso, ¿usted cree que sería Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, sería su sucesor? Ahí está la pregunta. Yo creo que es la vía constitucional en caso de que la señora Abad no sea la sucesora. De hecho, no creo que vaya a ser la sucesora. De hecho, no creo que vaya a ser la sucesora. ¿Pero no crees que se encargue de la presidencia? No creo, es lo que debería pasar, pero no creo que ocurra. Porque el escenario político es un juego de ajedrez, donde se van moviendo las fichas de acuerdo a las circunstancias, a las conveniencias de los gobiernos de turno. Y definitivamente pues no es
nada oculto de que no son un equipo. Cada uno anda por sus lados jugando intereses diferentes. Roja, ya para finalizar por el tiempo, viendo las cámaras, indíquenos qué es fincas en la hacienda Olonche, fincas vacacionales, qué extensión tienen, qué valor tienen. Tenemos más de 160 hectáreas de tierras en las que nosotros construimos fincas vacacionales. Tenemos 4 etapas: Valle de Olón, Valle de Bambú, Altos de Olón y Colinas de Olón. Nosotros tenemos unos modelos predeterminados en las partes de los valles. Damos el financiamiento directo, somos constructores y somos promotores de las tierras. ¿Qué extensión tiene cada terreno para la? Bueno, hay promedios en los valles, en la parte baja, más o menos un promedio de 500 metros cuadrados de tierra, y casas de 90 a 100 metros cuadrados de construcción que andan en el orden de los $150.000 promedio. Y en la parte alta, donde está más o menos entre 40 metros sobre el nivel del mar y 90 metros sobre el nivel del mar, ya son terrenos de 1.000 metros cuadrados y ya construcciones de acuerdo a la capacidad económica de cada persona que quiera adquirir. ¿Y las personas pueden adquirir terrenos sin...? No, porque nosotros tratamos de ser los constructores siempre para que se mantenga la parte de hegemonía. ¿Y dentro del costo, cuál es el costo por metro cuadrado del terreno? Del terreno, en la parte baja más o menos andamos alrededor de $180 el metro cuadrado, y en la parte alta entre 250 y 300. ¿De construcción? No, terreno. De terreno. Terreno puro. Y en la parte alta, donde ves la selva, es un paraíso eso. Sí, conozco. Ves la selva a los lados y ves el mar de frente. Está más o menos a 250, 280, $300 el metro, y la construcción anda en el orden de los $1.000 el metro cuadrado. Bien, ahí tienen, ¿cómo hace la persona que quieran contactarse con usted? En la página web estamos, www.olonche.com, haciendaolonche.com, y estamos en Instagram también, como haciendaolonche.com. Y ahí en esa selva, no lo he visto por ahí a Isa trabajando, alguna cosa. No, gracias a Dios. Muy bien, gracias, mi querido. Muchas gracias por esta invitación, queridos amigos. Tenemos ¿cuántas gente están conectadas en YouTube, en todas las redes sociales, en TikTok, por favor? Tenemos en TikTok 800 espectadores. Tenemos en TikTok 800. Repita que no se le escuchó, por favor. Tenemos en TikTok, en nuestra red social, 800 espectadores. En YouTube, 900. En Facebook, 550. Y quiero enviarle un saludo a Belén Rojas, Minosca Quito, Carlas Paredes, Manuel Toledo y Fabricio Pérez. Gracias por estar siempre en sintonía de la mejor radio, Radio Águila 1050 amplitud modulada. Y gracias también a los que están en la sintonía de las ondas radiales de la 95.7 FM, Radio La Verídica, y Radio Águila en los 1050 kHz de amplitud modulada, retransmitido por el canal Águila TV. Un día más, gracias por habernos permitido ingresar hasta sus respectivos receptores. Gracias, Carlos Julio y Emanuel, y gracias a toda nuestra audiencia, gracias a nuestro equipo y sobre todo gracias a Dios. Conmigo será hasta el día de mañana, si Cristo no ha venido. Dios los bendiga.